Evangelio según Marcos, capítulo 5. Desde el versículo 1 en adelante dice así: Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran 2000, como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hasta ahí, vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, una vez más recurrimos a su divina presencia, Señor, para rogarle que esta palabra pueda ser de edificación a todos aquellos que la oirán. Que pueda ser una palabra que nos acerque más y más a Jesús. Que pueda ser una palabra que levante a los caídos, fortalezca a los débiles. Que sea una palabra que colabore para la edificación de su iglesia, y que Cristo sea glorificado por medio de esta exposición. Que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, para poder exponer bíblicamente, coherente, y que tu palabra hable con tu pueblo, Señor. Que alcance los perdidos. Señor, que usted sea glorificado en todo y por todo, Señor. Porque de usted, por usted y para usted son todas las cosas. A usted sea la gloria por todos los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros acabamos de leer un relato muy conocido, y
Leímos específicamente el relato que está en el Evangelio de Marcos, porque este relato se encuentra en los 3 evangelios, por lo menos en Mateo, Marcos y Lucas. Sin embargo, leímos el relato basado en el Evangelio según Marcos. Y el Evangelio según Marcos es un evangelio que se caracteriza por mostrar el obrar de Jesús, por mostrar las maravillas de Jesús. Aquí ya vemos a Jesús operando. Es un evangelio de acción que va ahí en el momento, actuar. Ese es más o menos la intención del Evangelio de Marcos. Por eso que es más breve que los otros, porque muestra el accionar de Jesús, cómo Jesús actuaba. Y dentro de este Evangelio que muestra el accionar de Jesús encontramos el relato que está en el capítulo 5, que es comúnmente conocido como el endemoniado Gadareno. ¿Quién no conoce este relato? ¿Quién alguna vez no ha oído de este pasaje? Y en el día de hoy yo quiero predicar sobre este pasaje, pero no simplemente como a lo mejor la mayoría lo enfocaría en el tema del endemoniado, expulsar demonio aquí y otra cosa, en expulsar demonios, no. Yo quiero enfocarme en este relato en Cristo Jesús y en la situación del endemoniado. Entonces este es simple, esta predicación yo le coloqué como título: Jesús, la esperanza para los desesperanzados. Jesús, la esperanza para los desesperanzados. Y vamos a ver en el versículo 1. Dice así, para entender un poco el contexto. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Jesús, anteriormente a este versículo 1, pasa anteriormente, antes de llegar a la región de los Gadarenos, ellos van en el mar y cruzan una tempestad. Los discípulos vieron un milagro de Jesús. Vieron cómo Jesús calmaba la tempestad, cómo Jesús tenía el dominio sobre la naturaleza. Entonces, posterior a esto, ellos cruzan y llegan a la región de los Gadarenos. Entonces pasan a esta ciudad y en el momento, dice el versículo 2, vamos a leer el 2 y el 3. Y cuando salió él, ¿quién? Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Hasta ahí. Nótese en la situación que estaba este endemoniado. Versículo 2 dice que este endemoniado va al encuentro de Jesús desde los sepulcros. Su morada eran los sepulcros, después dice el versículo 3. Entonces, este endemoniado estaba aislado de la sociedad. La primera condición, yo creo que aquí se centre en el estado del endemoniado. Creo que en esta predicación, en esta primera parte, se centra en el estado del endemoniado. Lo primero que dice el texto, que este endemoniado estaba aislado de la sociedad, separado. Separado. En los sepulcros, muchos dan por hecho que lo más probable que este endemoniado y los que estaban con él eran judíos. Y para los judíos es interesante que estar con muertos o tocar muertos es inmundo. Y la habitación, el lugar de morada, el hogar de este endemoniado
era con los muertos. Cuando habla de los sepulcros, está hablando del cementerio. El hogar de este endemoniado estaba en los cementerios, estaba en lo inmundo, estaba en lo contaminado. Entonces, estos generalmente los cementerios, por ser inmundos, donde se enterraban a los muertos, estaban fuera de la ciudad, distante. Entonces, ese era el lugar del endemoniado, aislado, separado, distante de la sociedad. Este endemoniado no podía entrar a la ciudad. Estaba fuera de la ciudad. Este endemoniado estaba desesperanzado. La condición de este endemoniado era aislamiento. La gente no quería estar con él. La gente no quería compartir con él. Estaba endemoniado. Entonces este endemoniado era rechazado, aislado de la sociedad. ¿Y cuánta gente hoy en día no está aislada, marginada de la sociedad, separada de la sociedad? ¿Por causa de qué? Que es diferente. Está pasando alguna situación distinta. Está pasando alguna aflicción como este endemoniado. Que es separada, aislada. Es como si dijeran: endemoniado, aquí tú no entras. Endemoniado, tú no vas a andar con nosotros. Es como esa gente que quiere instaurar amistad con un cierto grupo, pero es rechazada. Como esa gente que tiene alguna dificultad y es rechazada. Es como esa gente que a lo mejor no tiene una situación económica equilibrada y es pobre y no le es permitido entrar a un cierto grupo. ¿Por qué? Porque no tiene una condición social, no tiene un estatus de acuerdo al grupo. Entonces es marginada, separada, distante. Y así hay un sinnúmero de personas que se encuentran así, aisladas, separadas, distantes de la sociedad, privadas de ser parte de la sociedad, privada de encontrar un trabajo como cualquier otra persona, privada de entrar a una universidad, a un instituto, como cualquier otra persona, privada de gozar de beneficios estatales, como cualquier otra persona, privada de recibir beneficios médicos, privada. ¿Por qué? Porque es diferente, porque no alcanza a cumplir las condiciones de esta sociedad. Entonces, el endemoniado se encontraba así, aislado, separado. Esa persona, imagínense, esa persona que cuando llega al grupo, todo el grupo le hace el vacío y se va. Así estaba el endemoniado. Nadie quería compartir con ese endemoniado. Ese endemoniado estaba aislado de la sociedad. Ese endemoniado con lo único que podía compartir es con otro endemoniado. Pero estaba separado, distante. El endemoniado estaba abandonado en los sepulcros, abandonado. Pregúntese, ¿dónde estaba la familia de ese endemoniado? La familia la había abandonado. La familia del endemoniado lo había aislado. Esa puede ser su condición. Tal vez ese aislamiento no es de fuera de esas cuatro paredes o fuera del núcleo familiar. A lo mejor ese aislamiento de la sociedad no viene por parte de su jefe de trabajo o del área estudiantil. No, tal vez
Ese aislamiento social viene por causa de su familia. Tal vez su familia lo está aislando a usted. ¿Por qué? Es distinto. Porque no cumple las condiciones del estatus de su familia. Porque este no estudia, aislado. Porque este no es un drogadicto, aislado. Porque este es un alcohólico, aislado, no tiene dentro aquí. Aislado de la sociedad. Piense, ¿cuánta gente no vive así? Aislado, como ese endemoniado. La familia de este endemoniado no se interesaba con él. Les daba lo mismo. Y ahí estaba ese endemoniado en los sepulcros, inmundo y aislado. El versículo 3 dice algo clave, dice, que yo mencioné ya. Que tenía su morada, este endemoniado, hablando del endemoniado el texto, que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle ni aun con cadenas. Su morada en los sepulcros. Segundo, y es por consiguiente, si él estaba aislado, él también estaba solo. Ese endemoniado estaba en soledad. Ese endemoniado no tenía con quién hablar. Ese endemoniado no tenía con quién compartir sus problemas. Ese endemoniado no tenía con quién abrir su corazón. No había ningún oído atento para oír las necesidades del endemoniado. Nadie podía oír a ese endemoniado. ¿Por qué razón? Ese endemoniado estaba solo. A lo mejor muchos pueden decir que en los otros relatos salen otros endemoniados, sí, pero cada uno estaba ahí, solo. Cada uno con sus problemas, en soledad, sin familia, sin amigos, sin alguien que pudiera traer alguna esperanza. Ese endemoniado estaba así, solo. Solo. ¿Y cuánta gente piensa aquí? ¿Cuánta gente no está así? Sola. Sin un familiar que la visite. Aislada. No tiene quien oiga sus problemas o su vida. No puede compartir con nadie lo que siente, lo que vive, lo que experimenta. ¿Por qué? ¿Está sola? ¿Está sola o está solo? Soledad había en ese endemoniado. Y el ser humano fue creado por Dios para ser un ser sociable, para tener comunión. Piense, la iglesia es una comunidad para sociabilizar. No es, yo sé que hay periodos para apartarse en soledad, para buscar a Dios, sí, pero son periodos. Pero la iglesia en sí es creada en una comunidad. El cristiano anda en comunidad, no anda solo. Y Dios creó al hombre para eso, para convivir con otras personas, para sociabilizar y no para estar solo. Imagínense, en Génesis dice que no era bueno que el hombre estuviese solo, le haría una ayuda idónea. Entonces no es bueno. Ese endemoniado estaba solo. Y yo quiero aquí entrar, que hay gente que se queja a veces de tanta cosa. Es que esto otro, aquí, esto, no sé, jóvenes, que yo estoy solo, quiero casarme. Este endemoniado no tenía ni chance de casarse. Solo. Usted tiene mucha más chance que ese endemoniado. Gente que reclama por cualquier cosa. Este endemoniado no tenía a quién reclamar. Por lo menos usted tiene a quién reclamarle. El endemoniado estaba solo, solitario,
en los sepulcros, con los muertos, aislado de la sociedad. Y esa es la condición de muchos, solos, solitarios. Versículo 4 dice así: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Cadenas. Las cadenas, algunos traductores dicen que las cadenas iban en los pies, los grillos eran como una especie de soga que iban en las manos. Entonces estaba atado con cadenas en los pies y con grillos en una especie de soga en las manos. Pero él rompía todo. Todo. ¿Qué aquí está mostrando en relación a la condición de este endemoniado? El pecado. El pecado del endemoniado. ¿Por qué? Las cadenas y los grillos mostraban ¿qué cosa? La ley. La ley de Dios. Y este endemoniado quebrantaba la ley. Quebraba la ley de Dios. Entonces, el pecado muestra aquí. El pecado, la naturaleza del hombre, esa naturaleza pecaminosa, la condición, el estado del hombre era pecado. Había pecado en ese endemoniado. Pecado. Y no es que haya cometido en sí no, la naturaleza de él era pecaminosa, al igual que muchos. Y esa naturaleza no tenía límites en él. Iba más y más y más y aumentaba más y más. ¿Por qué? No tenía Cristo. No tenía Dios. Entonces, otra característica de este endemoniado era el pecado en la vida de este endemoniado. Su naturaleza, que todo ser humano. Y este endemoniado identifica a todos nosotros, nos identifica. Y más a los que están sin Cristo. Que quebranta la ley de Dios día y noche. Nada, nótese que este endemoniado no podía ser detenido ni con grillos ni con cadenas. Quebraba todo, no había nada que detuviese a este endemoniado. Así sucede con los impíos. No hay nada muchas veces. Es solamente la gracia común de Dios que limita. Y a veces Dios permite que lleguen más allá de esa gracia común. ¿Para qué? Para mostrar lo malvado y pecaminoso que es el hombre. En el caso de este endemoniado permitió más allá, ir más allá de este endemoniado. El pecado. El pecado. ¿Y por qué yo puedo decir que el endemoniado estaba viviendo todo eso por causa del pecado? Es porque el pecado permite que una persona sin Dios pueda ser poseída por demonios. Entonces el pecado aquí muestra la naturaleza de ese hombre. ¿Cuánta gente no está así sin límite? ¿Cuánta gente que dice esta típica frase anarquista? Sin Dios, sin ley. No quieren ley. ¿Y qué lo hace desear eso? No querer ley y quebrantar las leyes. Y algunos que dicen las leyes fueron hechas para ser quebrantadas. ¿Qué cosa? Pecado. 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 Y esas personas son miserables. Porque la condición de este endemoniado muestra el endemoniado era un miserable. No tenía alegría. Esa persona igual. Pecado produce eso. Miserabilidad en las personas. Entonces este endemoniado, el endemoniado, quebrantaba la ley de Dios. La ley. Quebrantando la ley. Versículo 5 dice así: y siempre, de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con sus piedras. ¿Sabe versículo 5 esta situación? Primero, el endemoniado estaba aislado. Segundo, el endemoniado estaba solo. Tercero, el endemoniado estaba en pecado. Y por consecuencia de esas tres cosas,
Cuarto, el endemoniado tenía problemas psicosomáticos, problemas en el alma. Porque solo una persona, mire, dice, vea las características, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Una persona con los 5 sentidos, ¿haría eso? No. Segundo, dice, e hiriéndose con piedra. O sea, el endemoniado atentaba contra su propia vida. Esa era la condición de ese endemoniado. Tenía problemas en el alma. El endemoniado sufría de depresión. El endemoniado sufría de ansiedad. El endemoniado no podía estar normalmente como cualquier persona en su juicio cabal. El endemoniado no se podía sentar a hablar. No tenía con quién hablar y por su condición emocional tampoco. Lo único que hacía, gritaba, corría por los montes gritando, dando voces. Y gritaba. Es una condición de alguien que no está bien emocionalmente. Y dice que el endemoniado también, que es más característico de los depresivos, atentaba con su propia vida. Se hería, se hacía heridas en su ser. ¿Y cuántas personas no viven así? A lo mejor muchos no dan voces, otros tal el nivel de depresión y de ansiedad que llegan a gritar. Y otras personas se hacen heridas, otras personas atentan con su vida. Atentan con su vida por causa de ¿qué? Depresión, ansiedad, problemas en el alma. El problema no es físico. Esas manifestaciones físicas, dolores de cabeza, en el cuerpo, todo es efecto de una causa interna, de una causa que se origina en el alma, en la psique del hombre, en el interior, en el ente, en el corazón, en lo interno. Y esa causa muchas veces es estar lejos de Dios. Es incredulidad. O la cura. La cura para eso se llama Jesús. Jesús. Entonces ese endemoniado estaba así. Depresivo, abatido, desesperado, gritando y haciéndose herida, atentando contra su propia vida. ¿Y cuántas personas que van a oír esta predicación no se encuentran así? A lo mejor no gritan públicamente, pero su alma internamente grita. A lo mejor no han atentado contra su vida, otros casos sí, pero lo han pensado. ¿Por qué? No encuentran alivio. Están desesperanzados, están abatidos, dolidos, quebrantados, hechos pedazos. Nadie me entiende, estoy solo, aislado, desesperado. No encuentro salida. Y comienza a aumentar esa desesperación, esa depresión, esa ansiedad. Comienza a crecer. Y está llegando a un clima que está siendo insoportable. Ese era el estado de ese endemoniado. Tal vez ese sea su estado. Depresivo, a tal nivel de atentar con su propia vida, a tal nivel de gritar de desesperación. Y no solamente impíos pasan por esto, también creyentes. También creyentes pasan por esto, por estas condiciones, por depresiones, ansiedades, tristeza, melancolía. Vea los salmos de David, cómo expresa ese estado de melancolía, de tristeza. Vea a Elías, vea a Jesús en el huerto de Getsemaní, el Hijo de Dios mostrando su naturaleza humana, sufriendo ahí. Depresión, tristeza, dolor en el alma, quebrantamiento en el alma. Y la única cura es Cristo. La única cura está en manos del hacedor del alma. Y así estaba el endemoniado con problemas psicosomáticos.
Versículo 6, vamos a leer una porción más extensa. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos, paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Quinto, este gadareno estaba endemoniado. Nótese, nosotros sabemos quién gobierna por permisión de Dios. Quien gobierna en este mundo es el príncipe, que todo hombre está bajo el dominio de Satanás si no está en Cristo. Bien, esa es una cosa. Ahora este hombre estaba endemoniado, poseído, no era simplemente bajo el poder, estaba dentro de él. No era solamente el pecado de él, no. Estaba poseído por demonios. Y nótese que dice, cuando vio pues a Jesús desde lejos, corrió y se arrodilló delante de él. El demonio se arrodilla delante de Jesús. Se arrodilla delante de Cristo. ¿Por qué razón Y dice el versículo 7, clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Entonces este demonio sabía. Primero reconoce, ¿qué tienes conmigo? Jesús. Reconoce a Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Reconoce a Jesús como Dios. Segundo, reconoce a Dios Padre, dice, como Altísimo, que es diferente a todos los otros dioses. El único Dios Altísimo, lo reconoce. Y le dice, y te conjuro, o te pido, o te ruego, que no me atormentes. Que no me atormentes. O sea, la presencia de Jesús atormentaba a los demonios. Sí. Y ese demonio se arrodilla y todo y le pide a Jesús, sí. ¿Reconoce a Jesús como Señor? Sí, lo reconoce, sí, todo. Bien, reconoce que es Dios, todo. Pero no lo reconoce en un sentido de querer someterse al señorío de Cristo. No. Se somete porque sabe que el poder de Dios es más grande que el de ellos. O de reconocerlo en sí, o de arrepentimiento. No es eso. No. Es un reconocimiento que también va con mentira, que busca beneficio, que sabe, nótese, que el demonio sabe que Jesús podría mandarlo directamente al abismo. Directamente al abismo y listo, condenado, de ahí no salen más. Entonces el demonio va y intenta con sus mentiras y posesiones como que le dé permiso para ir a los cerdos. Porque queriendo ser beneficiado. Te conjuro por Dios que no me atormente. ¿Y por qué el demonio va y le dice todo eso? Porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Espíritu inmundo quiere decir un demonio, en realidad. Pecaminoso, inmundo, todo aquello. Versículo 9 dice, le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Aquí quiero parar, ¿cómo te llamas? Aquí tiene un parámetro que muchos hablan de expulsar demonios, que tiene que identificar qué demonio es, qué género es, y aquí empiezan a hacer verdaderamente entrevistas con demonios. Ese no es lo que el texto da a enseñar, y es el único relato en toda la Escritura, uno. Y de un texto no se puede hacer teología o sacar doctrina de solo texto, no. Es un único relato que sale eso. Bueno, sale los 4 relatos, en los 3 evangelios, pero me refiero a es el mismo relato donde sale, que pregunta el nombre. Ahora, ¿cuál es la intención? Uno debe preguntar, ¿cuál es la intención de por qué Jesús pregunta el nombre y todo aquello está aquí registrado? Porque quiere mostrar una cosa, que eran muchos. Porque dice,
Le preguntó el nombre y responde el demonio: Legión me llamo. ¿Por qué? Porque somos muchos. Todos sabían que una legión romana constituía a aproximadamente 6.000 soldados. 6.000 soldados, capacitados, expertos, los mejores. Y eso, y el demonio da esto, da a entender. Somos aproximadamente, o puede ser un número diciendo que son muchos. Imagínense, 6.000 demonios en un hombre. 6.000 demonios en un hombre capacitado, que conocen al hombre, que saben cómo atormentarlo. 6.000 demonios dentro de ese hombre. Por eso que ese hombre estaba en la condición que estaba. 6.000 demonios, mi hermano. A veces personas son poseídas aquí, hemos visto esas cosas aquí, que pasan de vez en cuando, pasan, no podemos ignorar el poder de Satanás, pasa. No es pan de todos los días, obviamente que no, pero pasa. Pero es un demonio pequeño aquí. Ahora imagine aquí 6.000 demonios. ¿Cómo ese hombre estaba? Versículo 10 dice: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. O sea, esos demonios estaban ensañados con la región gadarena. Imagínense, hay demonios que se ensañan con ciertos lugares, que quieren destruir, en sí no el lugar, a las personas que están en ciertos lugares. Estaban ensañados con aquel lugar, querían destruir aquel lugar. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Cerdo, nótese, los cerdos por los judíos son considerados animales inmundos, impuros. ¿Y por qué ellos piden a los cerdos y no a otros animales o a las personas? Versículo 12 dice: y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíenos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Por qué podían entrar en los cerdos? Y aquí Jesús dice en el versículo 13: luego Jesús les dio permiso. Por causa del permiso de Jesús pueden ir. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Por qué ellos piden ir a los cerdos? Porque los cerdos eran inmundos. La inmundicia, aquí simboliza la inmundicia. El pecado permite que demonios entren y posean a ciertas personas. Obviamente que el cristiano no puede ser poseído porque reina el Espíritu Santo, pero estamos hablando de personas en el mundo. Pecado permite aquello. Entonces ahí el endemoniado termina siendo libre. Vea lo que dice el versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, o sea, 6.000 demonios, sentado, vestido. O sea, este demonio cuando corría y gritaba y todo eso, estaba desnudo también. O sea, este endemoniado cuando corría y todo aquello, y todo lo que hacía ahí en los sepulcros, este endemoniado estaba desnudo, porque el texto dice posteriormente vestido. Entonces, estaba sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Versículo 18 y 19 dice: al entrar él, Jesús, en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Finalmente, el endemoniado es curado, libertado. ¿Notó? Mire, el endemoniado, Jesús entra en acción en las vidas del endemoniado. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Todo lo opuesto de la condición que el endemoniado se encontraba, Jesús hace todo lo opuesto. Primero, el endemoniado se encontraba separado de la sociedad. Jesús lo vuelve a insertar en la sociedad enviándolo a su tierra. Tercero, el endemoniado estaba
Segundo, el endemoniado estaba solo. Lo envía a la ciudad a estar con otras personas. El endemoniado estaba quebrantando la ley, ahora estaba obedeciendo a Dios. Jesús lo manda, lo envía, le da mandato, le da testimonio, obedece. Cuarto, el endemoniado tenía problemas en el alma. Jesús curó los problemas en el alma, porque dice que estaba en su cabal juicio, vestido y todo eso. Quinto, el endemoniado, que está relacionado con lo anteriormente, ya no era endemoniado. Los demonios fueron expulsados y poseyeron a los cerdos y cayeron al mar. Entonces el endemoniado volvió. Cristo restauró la condición del endemoniado. El endemoniado vuelve a la ciudad. Cristo curó a ese endemoniado. Cristo es la respuesta para ese endemoniado. Nótese que era todo adverso, aislado de la sociedad, solo, en pecado, quebrantando la ley, depresivo, ansioso y endemoniado. Cuando Cristo entra en acción en la historia, cambia todo. El endemoniado es insertado nuevamente en la sociedad para andar con personas, para obedecer a Dios, para tener un equilibrio emocional y para estar libre de todo poder y yugo de esclavitud demoníaca. Cuando Cristo entra en la acción de la vida de una persona, cambia completamente la vida de una persona. Cuando Cristo comienza a obrar, todas las áreas de la vida de las personas son transformadas. No es una mitad, no es un 50%, es completamente. Él realiza una metanoia, una transformación. Es como una mariposa, una metamorfosis, una mariposa que es una oruga, un gusano. Cuando entra en el capullo, después de un cierto periodo, cuando se rompe el capullo, nace una mariposa. Ese gusano se convierte en una mariposa de alas hermosas, de colores, y puede volar. Ahora tiene piernas, tiene patas, tiene ojos, tiene antenas, cosas que antes no tenía forma, no tenía nada. Luego tiene forma, color. Así mismo ocurre cuando Dios interviene, cuando Cristo entra en la vida de una persona, en la historia de una persona. Ese endemoniado se encontraba desesperanzado, así como muchos de hoy en día se encuentran desesperanzados, abatidos, sin esperanza, sin deseos de vivir. Lo único que quieren es morir como ese endemoniado. Lo único que quieren hacer es atentar contra su vida. Están solos, aislados, depresivos, en pecado y hasta algunos están endemoniados. Mas Cristo es la cura para esa alma. Cristo es la mano libertadora. Jesús es la salida. Jesús es quien puede curar su alma. Jesús es aquel que puede reinsertarlo en la sociedad. Jesús usted está solo, Jesús se presenta como un amigo. Usted está en pecado, Jesús se presenta como aquel que liberta de la esclavitud del pecado. Usted está con depresión, Jesús se presenta como el doctor del alma. Usted está endemoniado, Jesús se presenta aquí en este mismo versículo como el Hijo de Dios Altísimo, a quien los demonios se someten. Se someten. La cura para los desesperanzados es Jesús. Jesús de Nazaret. Y aquí, en este pasaje que acabamos de leer, se cumple lo que Él dijo. Que Él vino a dar libertad a los cautivos. Así se encontraba ese endemoniado, cautivo del pecado, cautivo de demonios, cautivo de depresión, cautivo de ansiedad, cautivo del sistema, cautivo de la sociedad, cautivo en soledad, cautivo. Cristo lo libertó, Cristo lo salvó, Cristo lo reinsertó en la sociedad. Cristo curó su alma. El problema de ese endemoniado estaba en el alma.
Nótese que el texto dice que daba gritos, día, noche, gritaba y atentaba contra su vida, desesperanzado, desequilibrado emocionalmente, solo, arruinado, en ruinas, desnudo, corriendo por ahí, quebrantando toda ley. Mas Cristo entra en la historia y luego el texto dice que el endemoniado estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Cristo restauró la vida de ese endemoniado. Jesús. Ahora yo quiero que pongamos alguna atención a algunas acciones o reacciones que tuvieron otras personas en el texto. Versículo 14, 16 y 17 dice así: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. 16 y 17 dice así: y le contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿A quién le estaban rogando? A Jesús, que se fuera de su contorno. Nótese, Jesús hace un milagro. Ellos vieron lo que Cristo hizo con ese endemoniado desesperanzado. Ellos vieron el milagro impactante que Jesús hizo. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Jesús, ándate de aquí. Por favor, ándate. Porque ellos no se enfocaron en la misericordia de Cristo. Ellos se enfocaron simplemente en el poder. No se enfocaron en el amor de Cristo. Se enfocaron en esa acción impactante simplemente. Y en eso ellos prefieren, en vez de Cristo, ¿qué prefieren? Lo material. Porque estaban los cerdos. Se fueron los cerdos. Este Cristo puede hacer cualquier otro milagro, animales, va a producir una escasez, va a producir un hambre, va a producir que ganemos menos. Entonces así sucede. Cuando Cristo hace un milagro, cuando Dios hace un milagro, algunos pueden ser que se conviertan como el endemoniado y le sigan. Otros pueden ser que amen más los materiales y no le sigan. Y eso sucede con muchas personas que oyen la palabra de Dios, ven el obrar de Dios, ven el cambio en su vida, ven el cambio y no se convierten. Prefieren y aman el mundo, aman lo material, los bienes materiales. Versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y aquí hay otra, Decápolis. Otra traducción dice que Decápolis significa también 10 ciudades. 10 ciudades. Fue a predicar a las 10 ciudades de donde pertenecía él. A 10 ciudades fue ahí, la gente le oyó y todo, y la gente se maravillaba. Pero el texto nos dice que la gente se convertía. Y esa es una acción de otras personas. ¿Ha visto cuando usted le habla de Dios a una persona y le dice, yo creo en Dios? Pero no sirve. Así mucho. Y uno le habla y quedan, sí, pero no siguen. Y esa es una reacción de otra persona. Esa otra reacción, que no siguen. Y eso es una reacción momentánea. No que hablan, es algo que dicen de su boca más, no de su corazón, no. O cuando dice, me gustaría servir a Dios, así. No, hágalo. Simplemente. Entonces este endemoniado es curado, libertado. Vamos a leer una vez más el versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este ex endemoniado cambió completamente después de tener un encuentro con Cristo. Antes era un endemoniado.
y describimos todo el estado de este endemoniado. Cuando aparece Jesús cambia su vida completamente. Y no solamente cambia su vida, luego vemos a este endemoniado en el versículo 20 predicando, evangelizando, hablando las cosas maravillosas y grandes que Jesús había hecho en él. El endemoniado estaba contando eso. Jesús me reinsertó en la sociedad. Jesús me sacó de la soledad. Jesús me libertó del pecado. Jesús me libertó de la depresión. Jesús me libertó de los demonios. Jesús me libertó. Jesús me curó. Jesús me reinsertó. Jesús trabajó en mí. Él está en mí. Yo tuve un encuentro con Jesús. Yo lo conocí. Ustedes oyen a ese que está en Galilea, que los versículos dicen, y Jesús recorría Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, anunciando el evangelio y curando y sanando y haciendo milagros. A ese Jesús yo conozco. Ese Jesús un día se me apareció. Es como usted, el Cristo de la Escritura un día llegó a mi vida y me transformó. Me libertó. Me libertó de la droga, me libertó del alcohol, me libertó del amor al dinero, me libertó de la fama, me libertó de la crisis, me libertó de la depresión, me libertó de la ansiedad, me libertó de cada pecado inmundo que yo cometía. Me libertó ese Jesús. Así está diciendo ese endemoniado. Jesús me libertó. Jesús me curó. Yo estaba desesperanzado. No tenía chance. Lo único que quería era morirme. Yo atentaba contra mi vida. No caí. Mis ideas no tenían conexión dentro de mí. Estaba desequilibrado emocionalmente. Mas llegó Jesús para darme esperanza cuando yo estaba desesperanzado. Cristo Jesús es la esperanza para los desesperanzados. Jesús es su esperanza. Jesús es nuestra única esperanza. Vaya a los pies de Cristo como ese endemoniado. Jesús es su esperanza. Jesús es su esperanza. Maravilloso este relato, mi hermano. Es maravilloso lo que Cristo hizo con este endemoniado. Nótese que eran 6.000 demonios los que él tenía. No era uno ni dos, 6.000. Lo peor que una persona podía experimentar, este endemoniado lo experimentó. Lo peor que este endemoniado, una persona pudiese llegar, este endemoniado llegó. Desnudo. ¿Dónde estaba el ego de este endemoniado? Por el suelo. Desnudo, corriendo ahí, gritando y dando voces, dice el texto. Este endemoniado estaba así. Jesús entra y en un instante cambió la vida de este endemoniado. Luego lo vemos predicando el evangelio. Extraordinario. Ese Jesús, mi hermano. Ese Jesús al que nosotros servimos. Ese Jesús que cambia en un instante la vida de las personas. Lo que el hombre no puede hacer, Dios sí lo puede hacer. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios, dice la Escritura. Es imposible al hombre hacer nacer de nuevo al hombre. Sin embargo, para Dios es posible. Y Él es el que produce aquello. Este Jesús es maravilloso. Este Jesús es extraordinario. Jesús cuando entra en la escena, cambia todo. Cambia todo. Y nótese que Jesús no solamente hace cosas externas, también hace cosas internas. Él comenzó anteriormente a este relato, Él calmó la tempestad y los discípulos vieron que Él tenía dominio sobre la naturaleza, cosa externa. Luego ellos ven que expulsa al demonio y todo ahí, la parafernalia así, cosa externa, pero ahí ocurrió también algo interno. Fue cambiado ese endemoniado. Ese endemoniado fue a dar después testimonio de Cristo.
Maravilloso. Ese Jesús es extraordinario.